La Kaaba, situada en el corazón de la Meca, es un emblema esencial de la fe islámica. Este antiguo santuario, sencillo en su diseño pero profundamente venerado, actúa como un punto de encuentro espiritual para millones de musulmanes en todo el mundo. Más que un lugar físico, la Kaaba es el epicentro hacia el que se orientan las oraciones diarias de los creyentes y el destino final de la peregrinación anual, conocida como Hajj. Su relevancia es destacada en el Corán, el texto sagrado del Islam, que contiene relatos y enseñanzas con sorprendentes paralelismos con la Biblia cristiana. El Corán, revelado al profeta Mahoma en el siglo VII, presenta figuras clave como Adán y Eva, Noé y Abraham, quienes son compartidas por las tradiciones cristiana e islámica. Abraham, o Ibrahim en árabe, tiene un papel fundamental en ambas religiones. Según la tradición islámica, fue él, junto a su hijo Ismael, quien levantó la Kaaba como un acto de devoción y obediencia divina. Este acto simboliza valores como la fe y la entrega absoluta a Dios, comunes tanto en el Islam como en el cristianismo. La conexión histórica entre el Islam y el cristianismo se refleja en la narrativa compartida de Abraham. Mientras que en la tradición islámica se le considera un profeta que construyó este lugar de culto junto a Ismael, en el cristianismo se le reconoce como un patriarca ejemplar de fe. Esta herencia común subraya la unidad espiritual y los valores compartidos entre ambas religiones monoteístas. En el centro de la gran mezquita de la Meca, la Kaaba es mucho más que una edificación de granito. Desde sus humildes comienzos como una estructura sencilla, ha pasado por numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. Antes del Islam, fue utilizada como centro de culto pagano, donde tribus árabes depositaban ídolos. Cuando Mahoma inició su misión de propagar el Islam, enfrentó oposición de los guardianes de la Kaaba. Sin embargo, en el año 630 después de Cristo, al conquistar la Meca, el profeta purificó el santuario eliminando los ídolos, rededicándolo exclusivamente a la adoración de Alá. Descubre las fascinantes conexiones entre las grandes religiones y enriquece tu perspectiva espiritual. Si te interesa explorar más sobre el monoteísmo, la historia y los valores compartidos, suscríbete ahora y dale like para no perderte contenido inspirador. Sé parte de esta comunidad de aprendizaje. Hoy en día, la Kaaba se presenta como un símbolo de unidad y fe. Cubierta por la icónica tela negra bordada en oro conocida como Kisba y con la piedra negra, Hajar al-Aswad, incrustada en una de sus esquinas, la estructura actual es el resultado de siglos de restauraciones y cuidados. Esta piedra, que según la tradición fue entregada a Abraham por un ángel, simboliza la pureza y la conexión espiritual con lo divino. El Hajj, una de las 5 obligaciones fundamentales del Islam, reúne anualmente a millones de peregrinos de todas partes del mundo en la Meca. Durante esta peregrinación, se realizan rituales como el Tawaf, la circunvalación de la Kaaba, y el Sa'i, que rememora la búsqueda de agua de Agar, madre de Ismael, entre los montes Safa y Marwa. Estos actos refuerzan el vínculo con las raíces históricas de la fe islámica y la solidaridad entre sus practicantes. Además, otros rituales como el apedreamiento simbólico de las columnas de Jamarat en Mina o el Día de Arafat, marcado por la reflexión y el arrepentimiento, subrayan los valores de fe, sacrificio y perseverancia. Incluso fuera del contexto del Hajj, la Kaaba tiene un papel central en la vida diaria de los musulmanes, ya que todas las oraciones se realizan en su dirección, creando un sentido de unidad global. El impacto de la Kaaba trasciende lo espiritual. Desde la preservación meticulosa de la estructura por el gobierno de Arabia Saudita hasta su influencia en el arte, la cultura y la diplomacia, este lugar sagrado es un testimonio de la fe viva de más de 1.000 millones de personas. Su centralidad en la vida religiosa y cultural islámica la convierte en un símbolo duradero de devoción, unidad y esperanza. La diversidad de personas que acuden al Hajj, procedentes de todos los rincones del planeta, subraya el carácter universal del Islam y la profunda conexión espiritual que une a sus fieles. Abraham, conocido en el Islam como Ibrahim, ocupa un lugar fundamental tanto en esta fe como en el cristianismo, actuando como un nexo espiritual e histórico que puede promover un diálogo significativo entre estas dos grandes religiones. En el cristianismo, Abraham es venerado como el patriarca de los israelitas y un símbolo de fe inquebrantable. La Biblia, en el libro de Génesis, narra cómo Dios puso a prueba la lealtad de Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham, dispuesto a obedecer, se preparó para cumplir el mandato, pero en el último instante Dios intervino, sustituyendo a Isaac por un carnero. Este acto de fe es mencionado en el Nuevo Testamento,
particularmente en la Epístola a los Hebreos, como un ejemplo supremo de confianza en la voluntad divina. Según el texto, Abraham creyó que Dios era capaz de devolver la vida y simbólicamente recuperó a Isaac de entre los muertos. Por otro lado, en el Islam, Ibrahim es igualmente respetado como uno de los más grandes profetas y un ferviente defensor del monoteísmo. Rechazó el politeísmo predominante en su época, defendiendo la creencia en un solo Dios, Alá. El Corán recoge numerosos episodios de la vida de Ibrahim, destacando su firme oposición a la idolatría y su papel como guía espiritual que llamó a su pueblo a la verdadera fe. Una diferencia significativa en la narrativa islámica es que el hijo que Ibrahim se dispone a sacrificar no es Isaac, sino Ismael, considerado el ancestro de los árabes y del profeta Mahoma. En esta historia, Ibrahim consulta a Ismael, quien acepta con humildad cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, en el momento crucial, Dios reemplaza a Ismael con un carnero, mostrando su misericordia y aceptando la devoción de Ibrahim. Esta historia, conocida como la narración de Aldabia, se conmemora anualmente durante el Eid al-Adha, una celebración que incluye el sacrificio de un animal en honor a este acto de fe. A pesar de las diferencias entre ambas tradiciones, las similitudes son notables. En ambas, Abraham/Ibrahim es reconocido como un modelo de fe y obediencia, y sus historias resaltan valores universales como la sumisión a la voluntad divina y la confianza en Dios. La identificación de Ismael en el Islam frente a Isaac en el cristianismo refleja no solo diferencias teológicas, sino también variaciones en las líneas de herencia espiritual y cultural. Sin embargo, estas diferencias no disminuyen el papel de Abraham como un símbolo compartido que puede servir de puente para el entendimiento interreligioso. Su figura invita a reflexionar sobre valores compartidos como el monoteísmo y la devoción, proporcionando una base para fomentar el respeto y el diálogo entre ambas comunidades. Descubre las fascinantes conexiones entre las grandes religiones y enriquece tu perspectiva espiritual. Si te interesa explorar más sobre el monoteísmo, la historia y los valores compartidos, suscríbete ahora y dale like para no perderte contenido inspirador. Sé parte de esta comunidad de aprendizaje. Además del relato del sacrificio, otros episodios de la vida de Abraham también tienen ecos significativos en ambas religiones. En el Corán, Ibrahim destruye los ídolos de su comunidad para demostrar la falsedad de la idolatría, lo que lleva a que sea arrojado a una hoguera, de la que es milagrosamente salvado por Alá. Aunque el cristianismo no incluye una historia similar, sí relata cómo Abraham abandonó Ur de los Caldeos para obedecer el llamado de Dios y dirigirse a Canaán, un acto que simboliza su fe y su disposición a dejarlo todo por cumplir la voluntad divina. El concepto de monoteísmo, central tanto en el Islam como en el cristianismo, también une estas tradiciones. En el Islam, la Kaaba es un símbolo tangible de esta unidad divina, siendo el epicentro de las oraciones diarias y la meta de la peregrinación anual. En el cristianismo, aunque no existe un equivalente físico, la creencia en un único Dios se expresa a través de la Trinidad, una doctrina que los cristianos interpretan como una manifestación del amor divino. En ambos casos, Abraham representa un modelo de liderazgo espiritual y moral que inspira a los creyentes a vivir en obediencia y fidelidad. Las narrativas compartidas y divergentes sobre Abraham/Ibrahim no solo subrayan las riquezas de estas tradiciones, sino que también invitan a construir puentes de entendimiento cimentados en valores y creencias comunes. La adoración de Jesús como una figura divina, según algunas perspectivas islámicas, se considera una forma de asociación indebida, conocida en el Islam como shirk, un grave pecado que contradice la creencia en un único Dios absoluto. En este contexto, la Kaaba ocupa un lugar central como el sitio más sagrado del Islam, dedicado exclusivamente a la adoración de Allah. Esta exclusividad contrasta con las tradiciones cristianas, donde iglesias y catedrales son espacios consagrados al culto de la Trinidad, con un enfoque especial en Jesús como Salvador y Redentor. Por ejemplo, la práctica cristiana de la Eucaristía conmemora la muerte y resurrección de Jesús, destacando su divinidad y su papel como Redentor. Esta liturgia central, junto con la arquitectura religiosa cristiana, simboliza las doctrinas de la encarnación y la obra salvadora de Cristo, fundamentales para la identidad cristiana. Monoteísmo y la figura de Jesús. Desde una perspectiva de comparación teológica, las diferencias y similitudes entre las visiones del monoteísmo y la naturaleza de Jesús en el Islam y el cristianismo abren puertas para un diálogo respetuoso y enriquecedor. Aunque las doctrinas específicas presentan contrastes significativos, ambas religiones comparten la sinceridad en la búsqueda de una relación con el único Dios.